Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tío Ciro. Hoy vengo a entrevistarles sobre la época de Alberto Fujimori, en los años 80, 90, 2000 creo. Y eh, le voy a hacer unas 7 preguntas. Me gustaría saber si está a favor, en contra o neutral sobre la época de Alberto Fujimori. Muy bien. Sí, ¿Estás yo a- soy una neutral, no soy de neutral? ninguna Ya, política. exacto. Voy a los hechos positivos que realizó en el primer gobierno de señor Alberto Fujimori. En- Adelante con tus preguntas. Ya, perfecto. Primera pregunta. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos, sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori? Los problemas que dejó el anterior gobierno de izquierda socialista, eh, señor Alan García, eh, que nos dejó pues con el terrorismo, con la hiperinflación, la guerra interna, la guerra externa, y todo eso asumió el ingeniero Alberto Fujimori. Este, fue bastante duro la política que aplicó en esas épocas. ¿Está bien? Sí. A ver, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Alberto Fujimori? ¿Fueron o no efectivas? Sí, gracias a las medidas que tomó el señor Alberto Fujimori, que hasta hoy tenemos la economía estable, tenemos el sol que se mantiene eh, igual a igual con el dólar a nivel de Latinoamérica. Sí fueron favorables, como le repito, gracias a ello se mantiene estable el Perú. Perfecto. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Alberto Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad del país? El, bueno, hubo varias ayudas sociales primeramente para paliar el shock que implantó Alberto Fujimori. Y con eso, después de ello vino pues el APEC. Gracias al APEC también hubo el mercado libre, que ingresaron pues libre exportación e importación, y con ello tuvimos bastante eh, levantar la economía del país. Porque en ese entonces pues el país andábamos en inestable, no había trabajo, había escasez, no había azúcar, no había arroz, y productos de primera necesidad teníamos que hacer colas para comprar, por ejemplo, un tarro de leche. Teníamos que salir a hacer cola casi toda la familia, eh, mi esposa, mis cuñadas, familiares, para poder así de esa manera obtener un tarro de leche, porque no había en esas épocas, y gracias al señor Alberto Fujimori eh, pudimos lograr ya normalizar la economía en el país. La cuarta pregunta. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Alberto Fujimori para combatir los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario
Tupac Amaru y Sendero Luminoso. Creo que fue muy acertada las medidas que tomó el ingeniero Alberto Fujimori para derrotar lo que es el Sendero Luminoso, Tupac Amaru. Generó muchas pérdidas humanas, muchas pérdidas económicas, tanto del Estado como también de propiedad privada, y causó mucho daño en ese entonces. Y también teníamos la guerra externa con nuestro país vecino Ecuador, y gracias a llegaron a un acuerdo también con nuestro país vecino Ecuador, que hoy en día gozamos ese libre comercio, amistad, en paz. Y a lo que de los terroristas, pues le rogaríamos que los gobiernos que están en turno sean combatidos, porque a consecuencia del señor Alejandro Toledo, que eliminó uno de los decretos de ley que promulgó el señor Alberto Fujimori, le dio facilidad para salir muchas delincuencias en libertad, basados en los derechos humanos. Y no solamente eso, sino que los que hicieron daño al país al final han salido indemnizando el Perú a esos, no llamar, como decirles, delincuentes, llamados de Sendero Luminoso, Tupac Amaru, con millones de dólares que hoy día gozan y quieren seguir gozando. Por eso sería que los gobernantes de turno, por favor, que regrese ese decreto ley que promulgó el señor Alberto Fujimori. Perfecto. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinos e indígenas. ¿Qué opinas sobre estas políticas? Bueno, al respecto de la esterilización de tanto mujeres campesinas, eso es mentira de que fueron obligadas. No fueron obligadas, porque yo digo por propio testimonio de mi esposa, quien habla. Fuimos invitados para control de la natalidad para ser esterilizada, lo cual nos invitaron y no fuimos obligados. Y mi esposa tampoco fue sometida, así que esa es mentira de que fueron obligadas. Más bien esa parte ayudó